Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están todos y todas? Estamos tan contentos de tenerlos en esta temporada 2025 de Sanamente, que busca, como siempre, entregarles algunas herramientas en este turbulento planeta en el que estamos habitando hoy. Y queremos avanzar en esa materia porque luego de el impacto que ha generado Adolescence en el mundo entero, que ha revolucionado la conversación de los ministerios de educación, que ha revolucionado la conversación entre los padres y madres que tenemos tanto miedo a ser padres hoy. Queremos hablar sobre este tema con una especialista, particularmente en el impacto de las redes en esta población de niños, niñas y adolescentes, Soledad Garcés. Vamos a avanzar sobre ese tema porque la idea es que vayamos desmenuzando lentamente esta serie para sacar los mayores aprendizajes que podamos de manera colectiva. Pero también tendremos, como siempre, un recorrido por otros ámbitos de la vida humana, el dolor y el bienestar. Y por eso damos la bienvenida a partir de ahora a Sanamente. Efectivamente, queremos traer nuevos temas a la conversación de todos los días aquí en Sanamente. Por ejemplo, ¿han escuchado el potencial que tiene el psicodrama? Es un método que combina el teatro con la psicología y permite a las personas que van a encontrarse una manera distinta para procesar traumas, experiencias dolorosas, pero de manera colectiva en la comunidad. Miranda Aspe decidió entrar en esta experiencia y traernos un reporte a todos nosotros, los curiosos y curiosas de Sanamente. Las personas que hacen psicodrama necesitan tener coraje, el coraje de compartir los propios dolores en un grupo. Hoy día, una escena se toma el cuerpo. Acción, póngalo en el cuerpo. El psicodrama es un método que viene bastante antiguo, que trabaja con el cuerpo, con el sujeto en vínculo y además con el teatro. Escena que hace figura una emoción. Todo el ser humano es un ser integral en vincularidad y los grupos tienden a moverse sistémicamente como cuerpos grupales. Es decir, el psicodrama funciona como una herramienta terapéutica que a través del juego y la representación de vivencias permite sanar al colectivo. Pero, ¿cómo es en la práctica? La primera etapa es el caldeamiento. El objetivo es que cada integrante del grupo pueda conectarse con el otro a nivel emocional, corporal y vivencial. Vamos levantando escenas que nos golpean por dentro para traerlas al trabajo grupal. Y es el momento donde, guiados por el terapeuta, cada uno propone la escena a recrear. Otro. El abrazo de papá. Si quieres bien, si no, me voy. La niña que se golpea contra la pared. Luego de discutir, la de Verónica es la seleccionada. ¿Estamos listas? Sí. Súper. Gracias. ¿Se pueden sentar? Cuéntame, Verónica, ¿dónde estamos en la escena? Acá está la niña en un andador. Soy yo en un andador. Entonces salgo por esta puerta con el andador y tengo unos zapatos que tienen trabita y me quedan grandes. Zapateo. Y cuando salgo con el andador, salgo con alguna desesperación y me golpeo contra esa pared. La niña que se golpea contra la pared. Un recuerdo que Verónica tiene de su infancia. A medida que narra su historia, elige a sus compañeros para representar los elementos, la pared, el andador e incluso a familiares. ¿A quién vas a elegir como pared? A la Vero Loyola. Es una pared grande de una casa, soy estructural. Viene a mí y de repente choca conmigo. Buen andador te compraron tus padres. Me encanta, Sí. me encanta. Bueno, y luego sigue y juega y se entretiene. Se entretiene Bueno, solita. Sí, se entretiene solita. ¿Contigo? Conmigo, porque no vemos a nadie más cerca que venga a entretenerse con nosotros. Lo lúdico entrega la posibilidad de analizar la escena en grupo y desde otra perspectiva. El colectivo es el que va metabolizando todas las emociones que van emergiendo a lo largo del proceso y cada uno trabaja desde distintas dimensiones
sus propios dolores, sus propios traumas, sus propias vivencias. En esto se mueve un proceso inconsciente, en donde ya sea el nombre de la escena o los personajes que están en la escena le están repercutiendo, le están generando un movimiento psíquico a cada uno de los miembros, y la elección, por lo tanto, se hace en base a que cada uno de los miembros presenta más o menos una conflictiva similar. Es como poder traer desde lugares muy inconscientes y muy remotos, transgeneracionales muchas veces, escenas que se han quedado atrapadas en la historia y en el cuerpo. El grupo, en lo colaborativo, amplifica y te entrega herramientas que pueden cambiar la historia. Aunque se represente la escena de otra persona, de igual manera influye en todo el grupo, en cómo se procesan las emociones y la propia historia. Siempre va a haber una arista o un nodo que va a impactar y resonar. Entonces, si bien es cierto, uno no es parte del rol protagónico, igual va a impactar en movimientos en tu vida. Son temas que son transversales al ser humano. Me imagino siempre que es como pequeños pedacitos de espejo en que te van reflejando tus características. Y ahí uno va haciendo un análisis más profundo. Tal como un director de orquesta, el director psicodramático guía cada uno de los elementos de la dinámica. Para hacer esto hay que ser éticamente muy responsable, porque estás trabajando con las emociones, con las vivencias y con las penas que uno puede traer. Viene en un ambiente muy cuidado. Aquí no van a quedar cabos abiertos sobre los cuales uno tenga que trabajar, sino que todo lo contrario, tú te vas a ir con herramientas que van a impactar en mejorar tu vida. Tiene la estética de resolución de conflicto, más que de retraumatización de conflicto. Y en ese sentido, el director psicodramático necesita tener la sensibilidad suficiente como para redirigir la escena, de manera de no retraumatizar a alguno de los integrantes. Tiene que tener formación como psicoterapeuta, que requiere trabajo sobre la persona del terapeuta, es decir, trabajo sobre su familia de origen y trabajo personal psicoterapéutico, y también trabajo para pulir su estilo terapéutico. Pasamos a la tercera y última fase, donde se comparte sin juicio cómo resonó esta experiencia para cada uno. El enfrentamiento con la pared me recuerda al daño que nos hacemos como seres humanos repitiendo pautas, en búsqueda, confundidos, que estamos finalmente en búsqueda de vínculo, de contacto con otros, y terminamos golpeando paredes. La búsqueda incesante en el vacío de algo que uno sí cree que existe. Cuando uno vivencia todas estas actividades, va descubriendo que no está solo, que a todos nos pasan situaciones que son violentas, agresivas, de dolor muchas veces, pero que uno puede reconstituirse y trabajar para que eso cambie. Yo resolví ahora el tema del abrazo, de la pena, pero también se resuelve positivamente con los compañeros. A todos les pasó algo positivo y todos resolvimos lo que traíamos. Permite acceder a espacios donde cauteladamente puedes mover la historia interna. Es cambiar desde dentro para afuera, y en ese sentido el cuerpo tiene una memoria increíble. Y el cuerpo sabe cosas que la mente ignora, de manera que cuando emergen las escenas se cambia adentro para después replicarlo fuera. Por muy grandes y agrestes que aparezcan las murallas delante de uno, todas te pueden abrazar. Algo bien impresionante es cómo esta serie Adolescencia ha instalado la conversación sobre la adolescencia en nuestro espacio público de manera muy radical. Los padres y madres que hemos podido verla, se nos aparecieron todos los míos juntos en un solo lugar, representados de manera extrema por el caso de la serie, pero que nosotros sabemos que igual están a la vuelta de la esquina. O sea que puede que no lleguemos a una situación de esa, pero podemos llegar a otra. Porque nuestros hijos están en riesgo por distintas causas. Una de ellas, muy elocuente, lo hemos hablado muchas veces aquí, es el acceso a la tecnología.
Y por eso hoy queremos hablar de eso y de otras hierbas con Soledad Garcés, directora del Diplomado de Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, quien también ha sido directora de la Fundación para la Convivencia Digital, que por supuesto se ha dedicado a estos temas en el último tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Mira, siempre me preocupa no ser inadecuada, no tanto, pero un poco, sobre todo con la información. ¿Estamos en un riesgo por el acceso a la tecnología de nuestros niños? Sí. Y el riesgo es lo que ellos están accediendo, el tiempo que están perdiendo y lo ignorantes que somos los padres. O sea, estamos como sociedad en riesgo. Es muy interesante lo que planteas porque voy a partir por la última. Hay una escena en la que el hijo de esta serie le explica al papá lo que de verdad significan ciertos emojis que se mandan los niños para hacerse sus comentarios. Y ahí uno dice, es otro lenguaje. Es como que te enseñaran a programar computadores. Para uno, ¿no?, que vive en el viejo mundo. Y quisiera partir por ese punto que es cuál es el rol de manejar el mismo lenguaje y deberíamos los papás saber qué significan los emojis o si no, cómo se teje un puente entre dos mundos que ya se han separado tanto a propósito de estos nuevos lenguajes. No, yo no siento que los papás tengamos que conocer todos los emojis, ni tampoco ser youtubers para entender el mundo de mis niños, ¿te fijas? Ni ser tiktoker. No, lo que necesita un adulto que está a cargo de la educación de los niños es criterio para generar estas conversaciones. Porque si bien yo puedo hablarle los riesgos a mis niños, tengo que ir modelando hábitos para que cuando a ellos se les presente un riesgo, sepan actuar. Porque del puro discurso no los va a proteger. Lo que va a proteger es esa habilidad que ellos tengan para decir, ¿sabéis que no? Esto no lo voy a hacer porque mi papá me ha dicho que no. Y 1000 veces hemos conversado esto en la casa, así que no lo voy a hacer. Dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, ¿qué riesgo? ¿Qué conversación podría prevenir qué riesgo? Por ejemplo, yo siempre les explico a los papás cómo se habla de pornografía. ¿Ya? Yo no necesito explicarle el detalle de la pornografía, porque de partida la han visto, pero sí puedo explicarle a identificarle. Por ejemplo, decirle a un niño chiquitito, de preescolar, de tercero básico y adulto más grande también, mira, si algo en la internet te da asco, te da vergüenza o te incomoda, tu cerebro te está diciendo esto no es para ti. Tómalo en consideración. Porque si tú hackeas tu cerebro viendo esa imagen, le estás haciendo daño a tu cerebro y a ti mismo. Entonces, cuando yo instalo esa conversación y le enseño a ese niño a reflexionar qué siente frente a lo que está viendo en algunos momentos, en alguna película o en algunas cosas que les mandan por WhatsApp o por redes, ese niño entiende que si algo lo incomoda, lo tiene que dejar. La curiosidad siempre va a jugar en contra, pero en el fondo empiezas a educarlo cuando lo pones en el contexto sin tener que vivirlo. Y esa es una forma de generar herramientas en ello. Acabas de tocar dos temas muy importantes. El primero es el acceso a la tecnología. Hay una discusión, pero hay mucha evidencia respecto de que los niños y niñas no deberían tener celulares personales hasta, algunos dicen después de los 12 años, otros dicen después de los 16 años. ¿Qué opinas tú sobre el acceso a, por ejemplo, un celular personal? Mira, yo creo que el teléfono celular tiene que llegar cuando realmente se necesite, ¿ya? Pero otra cosa es tener acceso a internet, redes sociales y videojuegos en mi teléfono. Porque hoy en día que un niño tenga que llamar a su papá o coordinar con la mamá la ida a dejar al colegio y cosas puntuales, me parece sensato que tenga un teléfono, pero no tendría por qué tener un último modelo lleno de aplicaciones digitales a los 8 años. ¿Ya? No tendría por qué pasar entretenido toda una tarde jugando un videojuego de moda versus otras actividades que son necesarias para la infancia. Entonces, el aparato mismo me da lo mismo a la que edad lo entregan, siempre y cuando se necesite para comunicarse, que es el sentido final de un teléfono. Ahora, el mundo de las redes sociales tiene que llegar mucho más tarde, mucho más tarde. Y eso es porque tengo que preparar a mis niños con todo su desarrollo cerebral, con todo el desarrollo de las habilidades sociales, para que puedan enfrentar la adultez con mejor forma. ¿Ya? ¿Tú crees que las redes sociales son algo que deberían tener solo los adultos? O llegar en la adolescencia bastante más tarde que los 12, 10 años como estamos hoy día. Sí. O sea, porque hay países que han dicho 16 años. Sí.
Pero esa decisión de los 16 años tiene bastante respaldo científico. Ahora bien, tengo que pasar este momento de la adolescencia que es donde yo formo mi identidad. Porque lo propio del desarrollo de la identidad es que si yo vivo, por ejemplo, en Chiloé, yo vea la cultura chilota como parte de mi desarrollo. Los niños de Santiago, los niños que viven en otras partes. Si yo a ese niño que vive en una cultura puntual le abro el mundo de Internet, al desarrollar su identidad lo confundo. Porque le estoy abriendo, lo estoy exponiendo a situaciones y a vivencias que él desde su realidad no tiene capacidad de comprender. Y lo bloqueo, lo confundo, entonces ahí su identidad se termina desarrollando de una manera súper inadecuada o llena de inseguridades, porque su sentido de pertenencia, esta necesidad básica de sentirme parte de un grupo, se ve muy alterada. ¿Sí? Y hay otro elemento bien interesante, que un fenómeno ya muy descrito, y es que las redes sociales nacieron con la promesa de conectar, pero han sido finalmente un caudal mucho más grande de cercanía con la violencia. Con la violencia, con la agresividad, con nuevas formas de bullying y también con resaltar ciertas cosas que la humanidad ha tratado de combatir, como ciertos estereotipos, que hay una sola forma de ser feliz, que hay una sola forma de ser cierto tipo de persona. Entonces, como que se han exacerbado esas otras conductas. Entonces, ¿cómo ves tú qué tipo de herramientas uno le podría dar a los niños para, de la misma forma que puedan identificar el porno, puedan identificar la violencia sutil, la violencia pasivo-agresiva y todos los distintos tipos de versiones de esto que vemos hoy día en las redes? Mira, la única forma en que el ser humano se comunica de manera eficiente es conectando visualmente, tocándose, ¿ya? Y estando con personas, porque de hecho al conectar visualmente contigo, en tu cerebro y en el mío generamos conexiones que potencian la empatía. Entonces, cuando esto yo lo paso a un plano virtual, resta mucho ese proceso. Entonces, yo no le puedo pedir a un alumno o a un hijo que evalúe y clasifique el tipo de violencia que está viendo, de partida porque lo tiene tan normalizado que no tiene esos criterios. ¿Ya? Y segundo, porque le resto posibilidades naturales, biológicas que él tiene para poder hacer esa evaluación. Entonces es muy complejo, es muy poco sensato decirle a un niño que aprenda a diferenciar tipos de violencia o tipos de bullying de manera teórica. No resulta. Los adultos queremos y creemos que estamos convencidos que se va a hablar de bullying, va a frenar el bullying, pero no es así. ¿Qué es lo que frena el bullying? El cambio de conducta y el cambio de hábitos. Es lo único, si no hay otra. ¿Qué hábitos? El generar comunidades, por ejemplo, el saludarte en la mañana cuando llegas a clase, el tratar a tus compañeros con respeto, el saber comunicarse y el manejar herramientas de resolución de conflictos. El que yo sepa decir lo que me pasa, ¿sí? Y hablarlo con respeto, eso hace hábitos de buen trato y eso es lo que cambia el bullying. O sea, como que tenemos que enseñar herramientas de salud mental. Eso es lo que tenemos que enseñar. Exacto. Hoy en día, ¿qué se ha instalado? Se ha instalado que yo tengo un valor individual por sobre la comunidad. Entonces, la comunidad de curso me tiene que servir a mí para algo. No, no se entiende que la comunidad de curso son pares míos que entre todos vamos a crecer. Si el colegio y mi curso, el curso de mis hijos, es una muestra de la sociedad en la que vamos a vivir. Entonces, si no le enseñamos a vivir en armonía y a resolver los conflictos propios de la vida, no va a tener un buen desempeño en la vida adulta tampoco. Y menos si tu mamá y tu papá te vienen a resolver los problemas como nos pasa hoy, que el bullying quizás muchas veces son discusiones menores que podrían resolverse con una buena estrategia en el acto, en el momento, pero vienen los papás, vienen las mamás y eso lo convierte en una cosa mucho más compleja. Y los papás y las mamás muchas veces vamos a cosas a las que no nos han llamado porque sentimos que nuestros hijos no tienen las herramientas. Y parte de lo que pasa también es que sentimos que nuestros hijos efectivamente no se comunican tanto. Hay otra escena de esta misma serie donde los padres dicen, pero si estaba a salvo en su pieza. Claro. Y hacia allá quiero ir, porque hasta aquí se ha cortado harto paño ya. Queda mucho por cortar, pero ya se ha cortado mucho paño en el sentido de que ya hay muchos niños que tienen acceso a los celulares desde muy chicos. O sea, esos papás que están viendo hoy día esa serie están aterrados. Sí. Su hijo se encierra en la pieza, su hijo tiene un celular y además está metido en todas las redes y además juega Fortnite, etcétera, ¿no? Entonces me encantaría saber
¿qué estrategias le recomiendas tú a esas personas para poder efectivamente cuidar a los niños, que es lo único que uno quiere? Todos queremos hijos felices, pero creemos que dándoles el contexto de la felicidad van a ser felices, ¿ya? Y tu hijo va a ser feliz en la medida que se sepa desenvolver en el mundo que le toca con seguridad. Entonces, dale esas herramientas. Y aquí yo siempre les enseño a los papás y a los mismos estudiantes. Hay 3 cosas que tenemos que aprender a conversar. Primero, a describir lo que nos está pasando, ¿ya? En general, cuando un niño te empieza a contar algo, los papás le dicen, ay, pero no seas exagerado, ay, no digas eso. Corto la conversación con esos comentarios. Escúchalo, boquita cerrada, orejas abiertas, escucha. Segundo, vincula lo que pasa con lo que siente. Contexto primero, después emociones. Escúchalo y pregúntale, ¿y te dio rabia, te dio pena? ¿Qué sentiste cuando te pasó esto? Entonces, así los niños empiezan a conectar, porque lo primero que te van a decir es, no, nada, no importa, no pasó nada, no sentí nada. No, pero yo creo que igual es frustrante esto que te está pasando. Entonces, enséñalo a que vincule una emoción, que la descubra de lo que le está pasando, ¿ya? Y luego que busque soluciones. Bueno, y para que tu compañero o no te vuelva a pasar esto, ¿qué harías tú? Y ese es el escenario ficticio en donde tu hijo va a poder resolver el problema de manera ficticia, pero va ensayando para cuando le toque vivir esto en caliente y en la realidad. Entonces, así tú vas preparando a tus hijos en esta como conversación abierta, ¿ya? Que después tú vayas a tener oportunidad como papá de quizás educar en algunos puntos que puedan salir en la conversación, pero ahí hay que escuchar y hacer que tu hijo también vaya entendiendo. Tiene una cuestión muy instructiva y que además fue la manera en la que nos formaron a nosotros. Claro. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta, que también es otra reflexión que surge en la serie, ¿no? En un momento él dice, mi papá era súper violento y yo me enojo mucho, y la mamá dice, él se enoja mucho y deberíamos haberlo parado. Y entonces ahí deja ver una línea que es como esta de cuán responsables somos nosotros de los hijos que criamos y de las herramientas emocionales que ellos tienen o no tienen. E inevitablemente el espejo vuelve a uno. Y es qué es lo que yo tengo que hacer para que mi hijo tenga un ecosistema emocional más sano o para que se lleve mejor con sus amigos. Por ejemplo, es un chiste habitual que uno odia las reuniones de apoderados. Y que a medida que los niños crecen, las personas participan menos de las instancias de los fundamentales. Colegios. Entonces, te quiero preguntar en el fondo, ya, ok, ¿y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ellos estén más sanos y estén más a salvo? ¿Qué tenemos que mejorar nosotros en nuestra vida personal para que ellos estén más a salvo y también en nuestras dinámicas dentro, por ejemplo, del mismo curso? Mira, no existen los papás perfectos. No, para nada. Y yo dudo de los papás perfectos, ¿ya? Entonces, lo que sí podemos hacer es como mirarnos a nosotros mismos. O sea, cuando un hijo te violenta porque te dio un portazo o porque tú le pediste apaga la tele y te dijo, no la voy a apagar porque estoy en la mejor parte y te contestas violento también, tú enganchas. Entonces caes en una escalada de violencia y de discusiones. Ahí es donde el adulto tiene que aprender su rol, que es parar esto. Respirar y decir, no estoy preguntando si vamos a apagar la televisión, sino que te estoy diciendo que la apagues. De la mejor forma, sin violencia. Así lo acordamos y así lo vamos a cumplir, ¿sí? Y segundo, el hecho de que yo tome buenas decisiones en mi casa y que yo tenga todo controlado en mi casa y que tenga buen trato con mis hijos y tenga todo bajo control, sea un buen padre, tenga un buen diálogo con ellos, no los va a hacer sentir seguros necesariamente porque puede que en la casa del amigo esto esté pasando. Entonces, muchos papás me dicen, yo tengo control parental, tengo todo regulado, Soledad. Y el problema se da cuando van el viernes en la tarde donde un amigo o en un recreo o fuera. Entonces, enséñale a tu hijo que donde quiera que esté, se cuestione qué está pasando, qué siente y ante un eventual problema, cómo tendría que actuar. ¿Te fijas? Y yo como papá voy adquiriendo esas 3 habilidades y las voy ensayando con ellos. Si a nadie hoy le enseñaron a ser papá y el libro de crianza con el que tú y yo venimos está obsoleto. Porque a nosotros nos criaron con un modelo de autoridad que es un poquito de miedo y un poquito castigo. Y eso funcionaba. Pero hoy no funciona. Hoy no funciona porque la autoridad la ganan las personas que son coherentes y que tienen algún impacto en los demás. Claro, y funcionaba hasta por ahí nomás, porque los papás que no son capaces de regularse cuando están retando, nadie les enseñó a sentir sus emociones tampoco. ¿No? Entonces también voy un poco
hemos tenido otras conversaciones en Sanamente con otras personas que apuntan harto a que uno como papá también se tiene que cuestionar un poco de que tal vez no está en lo correcto. O sea, como, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Soy yo? Una pregunta que también está en la serie. ¿Soy yo un mejor papá que mi propio papá? ¿Qué estoy haciendo bien o más mal? O no tengo idea, pero al menos dudar de uno mismo un poco. Pregúntale a tus hijos. Es que hay un temor enorme de preguntarle, ¿te parece correcto que tomemos esta determinación como familia? ¿Por qué yo como adulto tengo que poner todos los límites? ¿Por qué yo como adulto tengo que poner todas las normas en la casa? ¿Por qué no se pueden construir si no es tan loco? Habrá cosas que yo tengo que imponer y discutir, obviamente, y hacer que se cumplan, y otras que las podremos consensuar. Claro, y si un niño no aprende a consensuar una idea y un límite, ¿cómo lo va a querer cumplir? O sea, va a hacer todo lo posible para quizás no cumplirlo o saltarse la norma. Entonces, esta discusión abierta nosotros como adultos tampoco la sabemos llevar, porque es ajena a nuestro modelo de crianza. Y porque no nos queremos ir al chancho. No queremos finalmente abrir la discusión a todo. No sabemos bien tampoco dónde se pone el límite entre lo que tú dices y este justo límite entre lo que puedo compartir y lo que no puedo compartir. Pero tampoco muchas veces ni siquiera somos capaces de controlar nuestro propio carácter o de regular nuestro propio carácter al llegar en la noche cansado. Se entiende, porque uno cansado, con poca energía, tiene poca capacidad de generar ese debate, pero estrategias mínimas, como por ejemplo, ¿te gusta ver los partidos de fútbol? Perfecto. ¿Qué partido de fútbol te quieres ver? ¿A qué hora lo vamos a ver? ¿Ya? En vez de decirte un solo partido de fútbol, solo los martes, solo de tal hora a tal hora, sino que, a ver, eso es imponerte una norma. Voy a lograr lo mismo si yo te pregunto a ti, ¿qué equipo te gusta? ¿Qué días son el fútbol de ese equipo? ¿Cuándo los vamos a ver? Ya, si no está disponible a esa hora, lo podemos grabar y ver en otro momento. Probablemente vas a lograr algo más porque vas a lograr un vínculo. Más. Pero hoy en día, en Chile, la figura autoritaria del padre y de la madre tiene mucha cobertura, digamos, está en todos los hogares. Somos poco dialogantes, ¿ya? Y creemos que somos los únicos que tienen que poner los límites. Y no es así. Y si yo no pongo los límites, los papás me dicen, Soledad, que hay cosas que el adulto tiene que poner así. A ver, sí, está bien, algunas sí y otras se pueden conversar en familia. ¿Qué importa? Quisiera, tú trabajas en esto desde antes de esta serie, pero si tú estás viviendo el boom. Sí, claro. Pero no me sorprendió la serie, ¿eh? No, por supuesto. Para nada. Es que sabemos, pero aquí está todo junto. Sí. Y está todo junto asociado a un riesgo muy concreto y eso es muy fuerte como experiencia colectiva. Entonces, me encantaría saber qué crees que deberíamos sacar de este momentum que estamos viviendo y dónde deberíamos realmente avanzar con determinación. Yo creo que a la luz de la película yo saco varias lecciones. Uno, que hay momentos de la vida en que no hay que tener acceso a tecnología y que está muy bien resguardar la infancia. En la película se ve que si el niño pintaba, dibujaba, le gustaba hacer ciertos deportes y como no era tan bueno para los deportes y al papá le avergonzaba, lo metieron en el computador finalmente. O sea, hay que dejar que los niños sean niños. El juego libre propio de la infancia genera desarrollo cerebral que lo deja más apto para la adultez. O sea, no podemos pensar que es una mera entretención infantil, es la estructura que se construye para un futuro adulto. O sea, hay etapas de la vida en que no nomás. Y esto paulatinamente más grande puede llegar y no hay ningún problema que llegue la tecnología. Pero también como papá es acompañar en este proceso. Y acompañar en este proceso no implica que yo te ponga normas. Ya no te instalo solamente control parental, sino que siempre estamos educando. ¿Sí? Aunque tú no uses redes sociales, vamos a estar acompañar es conversando. comentar en ese otro mundo digital lo que uno comenta en el mundo real también. Claro, O sea, llegar a esta idea de que si a tu hijo le pasa algo, te va a decir, quiero que llegue mi papá para contarle lo que me pasó y que no vaya a pensar, oye, que mi papá no se entere porque me mata. Eso es lo que siempre les digo a los papás, ponte en esa situación. ¿Lo estás haciendo de esta manera o de esta otra manera? Pero la discusión que nos deja esta serie es que no te pase. Y cuestiónate cómo lo estás haciendo para que no te pase. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Es un temazo, pero yo siempre encuentro que estas cosas como medio traumáticas sociales, como ha sido el acceso a esta serie, traen esta oportunidad gigante de volver a hablar desde otro lugar sobre estos temas que venimos tratando hace un buen rato, pero
el mismo vicio con la tecnología no nos permite abrir esta conversación de una manera más generosa con la infancia. Así que, una vez más, una buena razón para no darle un celular a un niño muy chiquitito y una muy buena razón para tratar de volver a tender esos puentes que tal vez en algún momento se cortaron. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más. ¿Ustedes son invernistas o veranistas? Yo soy veranista y por lo tanto mientras nos vamos zambullendo lentamente en la temporada de invierno, y sé que eso está por venir, el invierno, hay algo de mí que se transforma. Y la verdad es que la ciencia dice que las temperaturas todas, las muy altas y las muy bajas, nos afectan, y lógico si somos unos seres que tenemos algo adentro que es propio, pero también que somos lo que somos en relación a nuestro entorno. ¿Sabían que todos los extremos de hecho nos pueden afectar, no solo física, sino también mentalmente? ¿Cuáles son los efectos de las temperaturas y sus extremos en nuestra vida cotidiana y cómo podríamos tal vez prevenirlos para enfrentar cada vez estas temporadas difíciles de una mejor manera? Lo vemos en la siguiente nota de Matías Sandoval. Encuentro que las olas de calor igual han sido insoportables, como que uno anda con malestar, le duele la cabeza, anda irritable. No, a mí el frío no me gusta. Tristeza, uno anda más bajo con el frío, los colores de la gente, todo es más apagado con el frío. Te cuesta conciliar el sueño en la noche, no duermes bien y por ende te levantas como agotado. Así que el frío me hace horrible, me hace sentir dolor en los huesos, me baja el estado de ánimo, o sea, mal, todo mal. Diferentes maneras de reaccionar a las temperaturas, muchas de ellas que pasan de una simple molestia fisiológica a un efecto negativo en nuestro bienestar. Cuando nos sentimos muy exigidos, por cualquier razón, nos es más difícil reaccionar adecuadamente, nos es más difícil a veces regular adecuadamente nuestras emociones. Hay todo un flujo químico que va a cambiar las dinámicas fisiológicas del cuerpo cuando entramos en distintas estaciones, y eso nos va a mostrar de que efectivamente los estados mentales dependen muchísimo de los estados del cuerpo, y esos estados del cuerpo dependen mucho de los estados medioambientales. Nuestro cuerpo y mente reaccionan de distinta manera según la temperatura. Con el frío, el organismo entra en un leve estado de hibernación, lo que incrementa la producción de algunas hormonas y el deceso de otras. Los más claros cambios son reducción en serotonina, por ejemplo, que es un conocido modulador del ánimo. Lo otro es que aumenta, por ejemplo, la melatonina, ¿verdad? Que es una hormona que tiene un rol muy importante en la regulación de los ciclos circadianos. En cambio, cuando nos exponemos al calor extremo, son otras las hormonas que producimos, afectando nuestro estado de ánimo y comportamiento. El aumento de calor puede generar este incremento del cortisol, esto puede generar estrés, ansiedad, irritabilidad, incluso agresividad. Se ha visto cómo en estos periodos en donde hay más oleada de calor aumentan las consultas incluso a la urgencia por causas psiquiátricas, o aumenta también las llamadas a lugares en donde se da atención emocional. Sin embargo, no todo es biología. Los efectos de las temperaturas no impactan de igual manera en todas las personas. La situación socioeconómica es un elemento clave. Muy distinto, por ejemplo, irse a la oficina en auto con aire acondicionado, llegar a una oficina con aire acondicionado, estar sentado, y luego devolverse en auto y poder dormir o con aire acondicionado o con la ventana abierta, porque es, digamos, una parte segura. No es lo mismo que, por ejemplo, tener que caminar hacia un paradero con calor, tener un trabajo en el que uno está mucho más expuesto, ¿cierto?, físicamente, donde no hay aire acondicionado, devolverse en la tarde, caminar por el sol, tomar una micro que a veces tiene aire acondicionado, otras no. Pero, ¿qué podemos hacer frente a estos picos de temperatura? ¿Cómo podemos ayudar a mitigar los efectos para nuestro bienestar?
¿Qué puedes hacer para reconocer que es un momento difícil, no exigirte tanto y también hacer lo que esté dentro de tu control para hacer aquellas cosas que te ayudan a estar mejor en general? Lo otro es tratar de ser amables con nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuando hay algo que nos está afectando, tratar de, más que enojarme conmigo porque estoy más irritable o porque estoy más cansada, como poder decirme algo amable a mí mismo. ¿Qué le diría yo a una amiga que está así? ¿Qué le diría, ¿no es cierto?, a alguien menor que yo quiero? Hay que tener conciencia de los síntomas o de lo que nos pudiera estar sucediendo, de tomar acciones para poder hacer algunos cambios, pero también poder distinguir si es que son sintomatologías que tienen que ver con la ola de calor o ya son cosas que tienen que ver con otras cosas. En un mundo donde los pics de temperatura ya son parte de nuestra vida cotidiana, el autocuidado emocional se vuelve un elemento de suma importancia. Reconocer el impacto del entorno en nuestra salud mental es el primer paso para tomar decisiones que protejan nuestro bienestar y el de quienes nos rodean. Alrededor de 500 000 de personas en Chile tienen un trastorno bipolar, pero ¿sabemos realmente en qué consiste? Y sobre todo, una cosa es que nosotros tengamos un trastorno bipolar, pero otra persona es que alguien cercano lo tenga. ¿Sabemos cómo acompañar eso? ¿Cómo ser una sociedad acogedora para esas personas? Alemka Tomisic, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, nos entrega más información y nos sugiere cómo hacerlo mejor. Para acompañar a personas cercanas o no tan cercanas incluso que tienen un diagnóstico de bipolaridad, la primera manera antes de hacer cualquier cosa es comunicar, tener una actitud que transmita al otro que yo soy una persona segura para él o para ella. Es decir, que no voy a juzgar, no voy a estigmatizar, de modo que el otro pueda primero tener la confianza para decir: yo soy una persona que dentro de todas mis características, además tengo un diagnóstico de trastorno bipolar y para esa característica adicional mía necesito de ti ciertas cosas. La segunda manera de acompañar tiene que ver con escuchar y con prestarse para dar ese apoyo según lo requiera la persona que lo está necesitando. Antes de dar consejo, por ejemplo, es primero escuchar: ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿En qué te puedo ayudar? A veces la gente, porque piensa que va a ayudar de buena manera, empieza a dar consejos. ¿No has pensado hacer esto? ¿No has pensado hacer lo otro? Cuando las personas con trastorno bipolar han tenido un largo trayecto hacia el diagnóstico, con hartos intentos de solución de los problemas, entonces se experimenta muchas veces eso, que tiene una muy buena intención, como muy agobiante, porque comunica de alguna manera que no está haciendo lo correcto. Y una tercera manera es un apoyo hacia afuera, es ser de alguna manera como una aliada y un aliado de esa persona que tiene trastorno bipolar, y estar muy atento al entorno, no solo a la persona, y enseñar al entorno, por ejemplo, a no estigmatizar, a no tenerle miedo a esa persona, a no pensar que esa persona es exclusivamente un trastorno bipolar, que esa persona es mucho más y que tiene esa dificultad, pero tiene un montón de otras cosas buenas, de fortaleza, que tienen que ver a veces con el trastorno mismo y que tienen que ver con también otras experiencias de vida. Llega el momento de los puntos de encuentro, donde compartimos algunas ideas, citas, experiencias, iniciativas, cualquier cosa que nos haga sentir mejor o genere con una comunidad. Hoy vamos a partir con justamente este impulso que nos da el año académico y que hace que muchos alumnos y alumnas de las universidades tengan un cambio de rutina, tengan que enfrentarse a nuevos desafíos, y eso inevitablemente puede traducirse en el desarrollo de sentimientos de estrés o de ansiedad. Por eso la Pontificia Universidad Católica desarrolló una guía informativa y práctica para acompañar a los estudiantes en su adaptación a la vida universitaria y todos los retos que significa iniciar esta nueva etapa. La autoguía de bienestar en salud mental está diseñada justamente para los alumnos que quieran reflexionar sobre sí mismos y puedan mejorar
su bienestar, reconociendo la importancia de los propósitos, de la regulación de sus emociones y reforzar también un sentimiento que a veces nos es tan esquivo como el amor propio. Este libro fue creado por la Unidad de Salud Mental de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil y tiene una serie de ejercicios prácticos que permiten a los y las estudiantes fortalecer sus recursos emocionales y fomentar su autoconocimiento. Lo pueden encontrar en el sitio web www.asuntosestudiantiles.uc.cl y si usted, por supuesto, que no es de la UC, úselo igual. Si la gracia es que es una herramienta disponible para descargar en formato PDF y que sirve para toda la población de personas que están enfrentando esta etapa de sus vidas. He notado que algunas personas recientemente, incluyéndome, estamos luchando un poco con la depresión. Así que quería contarles algunas cosas que me han ayudado en el tour y en general con la esperanza de que tal vez alguna de ellas sean buenas para ustedes también. Veíamos a Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien durante su visita a Japón compartió un video en las redes sociales de la banda hablando abiertamente sobre su depresión y entregó de hecho algunas recomendaciones personales que le habían servido para lidiar con ella durante este tour. En Sanamente queremos primero reconocer, agradecer este gesto del cantante, pues acciones como estas nos ayudan a varias cosas. Primero, a poner sobre la mesa un tema que muchas veces la gente lleva mucho de manera íntima, a veces incluso con secreto, tal vez con vergüenza. Poder abrir y ventilar conversaciones reales sobre salud mental en ámbitos en los que muchos estamos teniendo problemas y necesitamos ayuda. Y conocer herramientas que puedan ser útiles para nosotros mismos o tal vez para un amigo, para un familiar o para alguien de nuestra comunidad. Veamos algunas de las acciones que de hecho él dice le han ayudado a estar mejor. La primera cosa que quería contarles es que hay algo que se llama escritura libre, donde escribes durante 12 minutos todos tus pensamientos y luego los quemas o botas. Eso es algo muy bueno. La meditación trascendental ha sido realmente maravillosa para mí. Pondré los enlaces debajo de todo esto. Hay algo que se llama propiocepción, que es una especie de movimiento corporal para ayudar a equilibrar tu cerebro, básicamente. Bueno, y a estas alturas tenemos muy claro que uno de los factores que impacta gravemente en el desarrollo y en la salud mental de adolescentes es el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Obvio, ¿no? Es por eso que los resultados del 15º estudio de drogas en población escolar, que observa el consumo de alumnas entre octavo y cuarto medio, entregan cifras esperanzadoras. Porque el consumo entre adolescentes está a la baja desde que se empezó a realizar este estudio. Algo que es como contraintuitivo, uno creería que está peor, pero no, está mejor. Los adolescentes están consumiendo diariamente una menor cantidad de tabaco. El consumo ha ido en disminución los últimos años y se ha consolidado en un mínimo histórico de 1.3% de prevalencia. No solo disminuyó el consumo de tabaco, sino que el de alcohol pasó de 24% en el último mes de 2021 a 22,7% en 2023. Y también aumentó la percepción de riesgo del consumo frecuente de alcohol. Otra droga que preocupa por sus efectos en el bienestar mental es la marihuana, que reviste particulares riesgos en la población adolescente. Ustedes saben, porque son cerebros que se están formando y por lo tanto la marihuana aumenta la probabilidad de desarrollar otro tipo de patologías. Y mantiene un consumo estable y sin variaciones respecto de 2021 de un 19,1%. Evidentemente tenemos que hacer un mejor trabajo en la conversación sobre el riesgo que produce la marihuana en la población de niños, niñas y adolescentes en específico. Bueno, sabemos que están muy lejos de nosotros y es que los finlandeses llevan muchos años ganando en este ranking sobre la felicidad del mundo, ¿no? Por octavo año consecutivo se posicionan como el país más feliz del mundo. En el nuevo informe global sobre felicidad 2025, coordinado por la ONU y elaborado a través de una encuesta a personas de 147 países en el planeta, consideró las emociones positivas y negativas, pero también otras variables
que son muy relevantes en términos de salud mental, como por ejemplo las variables políticas que determinan, de hecho, nuestra felicidad. Hay otras variables también, como por ejemplo el apoyo social. Trabajamos mucho en eso acá en este programa. El PIB, la esperanza de vida con una salud buena, ¿no? No cualquier esperanza de vida. La libertad, la generosidad, la percepción de la corrupción también impacta. Por lo tanto, nuevamente, también con estas variables, los países nórdicos se establecieron en los primeros lugares y son seguidos aquí en América por Costa Rica en el 6º lugar y México en el 10º lugar, siendo los únicos países latinoamericanos en entrar en el top 10. Ustedes dirán, ¿y Chile? Bueno, no nos fue tan bien, porque lamentablemente tuvimos una caída respecto a 2024, llegando al puesto número 45 a nivel global. Pucha. Rayos, ¿no? Podríamos tratar de ser más felices implementando, por ejemplo, algunas de estas variables, ¿no? Aumentando la confianza, disminuyendo la corrupción, pero también en cosas que están mucho más a la mano, como ser más amables, estar más atentos del otro, generar mejores redes, ser más solidarios. Bueno, con todas estas geniales ideas nos vamos a ir a una pausa, pero no sin antes escucharlos a ustedes, que siempre tienen tan buenas ideas para sentirse bien. Hola, yo soy Raúl Pino, tengo 41 años y soy corredor de propiedades y surfista freeride. Desde el 2002 que vivo acá en La Serena y el mar te atrapa, el mar es increíble, tiene vida, es un maestro, te enseña sobre tus límites, tus desafíos. Como que cuando faltan 3, 4 días y yo no entraba al mar, mi cuerpo me lo pide, como que me empiezo a secar, entonces como una esponjita de mar. Y cuando entro al mar ya como que me rejuvenezco, vuelven mis signos vitales, todo vuelve a la normalidad, ahí es mi estado natural. Vivimos en una época en la que ya podemos gestionar nosotros también parte de nuestro bienestar. Por ejemplo, sabemos que si abrazamos a alguien, que si compartimos en un grupo, nuestro cerebro va a empezar a darnos esa pequeña dosis de hormona de la felicidad que se traduce en un bienestar, ¿no? También sabemos que si hacemos deporte nos pasa lo mismo. Y hoy también sabemos que la alimentación está íntimamente relacionada con nuestro bienestar. Por lo tanto, hay ciertos alimentos que si uno los consume puede tener también un impacto positivo sobre su sensación general de felicidad. Veamos cuáles son esos alimentos que nos ayudan. ¿Quién no ha comido un pedacito de chocolate cuando está triste o ha tomado una taza de café para despejarse y levantar el ánimo? La verdad es que muchos alimentos pueden hacernos sentir felices e incluso sacarnos una sonrisa o un suspiro. Según diversas investigaciones, lo que comemos influye directamente en nuestro estado de ánimo, ya que muchos alimentos regulan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, responsables de la sensación de felicidad, alegría y placer. Por ejemplo, los pescados como el salmón y las sardinas contienen altas cantidades de ácidos grasos omega 3, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para enfrentar la depresión. El chocolate, por otro lado, contiene triptófano, un aminoácido esencial para la producción de serotonina, la famosa hormona de la felicidad. También, en nuestro estómago, habitan diversos microorganismos y bacterias que conforman la microbiota intestinal. Esta mantiene una estrecha relación con nuestro cerebro a través del nervio vago. De hecho, estudios científicos han demostrado que puede influir en la producción de neurotransmisores y así también en la regulación de nuestras emociones. Por ello, llevar una alimentación balanceada es clave para mantener una microbiota saludable y, en consecuencia, disfrutar de un mayor bienestar físico y emocional. Así que tal vez el dicho guatita llena, corazón contento tenga más verdad de la que imaginamos. Este libro tiene una frase que me parece muy interesante al inicio y dice que está dedicado a la otra mitad del plátano que te dijeron que no te debías comer. Y es que estamos en esa época difícil en la que, tratando de cuidar nuestra salud, nos podemos pasar varios pueblos y terminar generando
una política hegemónica del control del peso que finalmente nos daña más de lo que nos ayuda. Por eso hoy en nuestro recomendado está Te lo digo porque te quiero. Apunta justamente a romper los paradigmas y estereotipos estéticos, particularmente en el área de la salud. Es un libro que fue escrito por una nutricionista y diplomada en psicología, Carolina Melcher Pérez, y repasa con una mirada crítica justamente la discriminación hacia el cuerpo de la mujer desde el nacimiento. Carolina aborda distintas situaciones, todas muy reconocibles, las estaba leyendo de hecho, que surgen del siguiente cuestionamiento: ¿ser delgadas para gozar de una buena salud o para cumplir con los cánones establecidos? Escuchemos, de hecho, a Carolina, que nos cuenta un poco más sobre su libro. Mucho se habla de esta discriminación a nivel social, cuando vamos a comprar algo o cuando nuestra vecina nos hace un comentario sobre nuestro cuerpo o incluso la misma familia, pero no de esta discriminación que se ve por parte del profesional de salud. Y tiene un lenguaje que acerca a las personas, además que no solamente se centra en un solo rango etario, sino que aborda desde mucho antes de nacer, desde que estábamos gestando en el vientre de nuestra madre hasta que somos adultas, hasta adultas mayores. Entonces traspasa distintas edades de nuestra vida, etapas cruciales de nuestra formación. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Sanamente, pero siempre que nos vamos a ir los queremos dejar con algo. En este caso, una recomendación para todas esas personas que andan buscando una terapia, que han decidido abrir la puerta de su interior para sentirse mejor, pero encuentran que es demasiado caro. Y lo es. Sin embargo, existen grupos alrededor de nuestro país que buscan entregar atenciones de alta calidad a un menor costo. Es el caso de Psiconecta, que es una plataforma donde ustedes pueden encontrar atenciones a bajo costo de terapia presencial y online, pero también es una plataforma como Sanamente, donde se difunden recomendaciones, artículos, todo basado en ciencia para poder encontrar aquellos datos que necesitamos para sentirnos mejor, para ayudar a alguien que está cerca de nosotros. Quienes quieran conocer más de esta organización pueden entrar a su página, www.psiconecta.org, y mantenerse también, les sugerimos, conectados también a nuestro canal de YouTube de Sanamente, donde hemos hablado ya a lo largo de 4 años sobre distintos trastornos, donde distintas experiencias que personas han vivido y nos pueden entregar una recomendación concreta para atravesarla de mejor forma. La comunidad de Sanamente está abierta siempre para todos ustedes y atenta a escuchar lo que necesiten para poder enfrentar esta vida que a veces se vuelve un poco cuesta arriba, pero juntos es mucho más fácil. Nos vemos en el próximo capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.